Si hoy estás cansado de la vida, quiero que me escuches con calma. No importa dónde estés ahora, no importa si estás en tu habitación mirando el techo, sentado en el autobús regresando a casa, o fingiendo que todo está bien mientras por dentro sientes que te estás derrumbando. Si hoy estás cansado, quédate conmigo hasta el final. Existe un tipo de cansancio que el sueño no resuelve. No es físico. No es solo el cuerpo pidiendo descanso. Es la mente que no se detiene. Es el corazón pesado. Es esa sensación de estar cargando algo invisible que nadie ve, pero que tú sientes todo el tiempo. Tal vez estás cansado de intentar y sentir que nada cambia. Cansado de esforzarte, de prometerte a ti mismo que mañana será diferente, de creer que esta vez funcionará. Y cuando no funciona, parece que algo dentro de ti se hace un poco más pequeño. Tal vez estás cansado de las personas, de las decepciones, de las expectativas rotas, de confiar y frustrarte, de amar y no ser correspondido con la misma intensidad, de dar lo mejor de ti y aún así no ser suficiente para alguien. O tal vez simplemente estás cansado de ti mismo, cansado de no lograr ser quien querías ser, cansado de repetir errores, cansado de sentir que podrías hacer más, ser más, conquistar más. Necesito que entiendas algo con mucha claridad. Estar cansado no significa ser débil. Estar cansado significa que has estado luchando durante mucho tiempo. Y nadie lucha todos los días sin sentir el peso de eso. No eres débil por sentirte así. Eres humano. Y ser humano es sentir. Es fallar. Es dudar. Es querer rendirse a veces. El problema no es sentir ganas de parar. El problema sería no haberlo intentado nunca. Tal vez te estás comparando demasiado. Comparando tu vida con la de otras personas que parecen estar siempre felices, siempre productivas, siempre ganando. Pero tú solo ves el escenario, nunca los bastidores. Ves la foto sonriendo, pero no ves la crisis antes de la foto. Ves el logro publicado, pero no ves las noches de inseguridad, los miedos silenciosos, los errores escondidos. La comparación es injusta porque comparas tus bastidores con el escenario editado de alguien más. Y eso crea una ilusión peligrosa, la sensación de que todos están avanzando mientras tú estás detenido. Pero la verdad es que nadie muestra el caos completo. Nadie muestra el miedo constante de no ser suficiente. Nadie muestra el peso de las responsabilidades que carga en silencio. Empiezas a creer que hay algo mal contigo porque tu vida no parece tan organizada, tan brillante, tan impresionante como la de los demás. Y poco a poco, esa comparación va desgastando tu autoestima. Empiezas a minimizar tus propios logros. Empiezas a ignorar cuanto ya has superado. Empiezas a tratar tus batallas como si fueran demasiado pequeñas para contarlas. Pero no son pequeñas. Lo que has enfrentado tiene peso. Lo que has superado tiene valor. Pero cuando estás atrapado en la comparación, no lo ves. Solo ves lo que aún falta. Solo ves lo que todavía no has conquistado. Solo ves lo que todavía no eres. Y eso es agotador. Es agotador despertarse todos los días sintiendo que estás atrás. Es agotador sentir que necesitas correr una carrera que ni siquiera sabes cuándo comenzó. Tal vez te estás comparando con amigos que parecen haber encontrado el amor mientras tú aún estás intentando entender tus propias emociones. Tal vez te estás comparando con personas que ya tienen estabilidad financiera mientras tú todavía estás dando tus primeros pasos. Tal vez te estás comparando con alguien que parece seguro, decidido, confiado, mientras tú todavía estás intentando descubrir quién eres realmente. Pero no sabes el precio que esas personas han pagado. No sabes los miedos que esconden. No sabes si ellas también, en algún momento del día, sienten exactamente lo que tú estás sintiendo ahora. La comparación crea un juego imposible de ganar, porque siempre existirá alguien aparentemente más avanzado, más atractivo, más inteligente, más exitoso. Si basas tu paz en eso, nunca descansarás. Y tal vez lo que te está cansando no sea la vida en sí, sino esta presión constante de medirte todo el tiempo. Esa necesidad de demostrar que estás evolucionando lo suficientemente rápido. Esa exigencia silenciosa de estar al mismo nivel que todos. Pero la vida no es una competencia colectiva.
Es un camino individual. Tu ritmo no necesita seguir el ritmo de nadie. Algunas personas florecen temprano. Otras florecen más tarde. Pero florecen. Y el hecho de que aún estés construyendo no significa que estés fracasando. Solo significa que tu proceso está ocurriendo. A veces el crecimiento es invisible. El cambio ocurre por dentro antes de aparecer por fuera. Puede que estés desarrollando madurez, resistencia, claridad, y aún así sentir que nada está cambiando. Pero sí está cambiando. Solo que no todo progreso es ruidoso. No toda evolución viene acompañada de aplausos. Tal vez necesitas dejar de preguntarte ¿por qué no estoy como ellos? Y empezar a preguntarte ¿qué he aprendido hasta aquí? Tal vez necesitas mirar atrás y reconocer cuánto has madurado, cuánto has soportado, cuánto has resistido. No eres la misma persona de hace un año. Tal vez ni siquiera de hace 6 meses. Y eso importa. Comparar trayectorias diferentes es como comparar estaciones del año. No tiene sentido exigir que el invierno florezca como la primavera. Cada etapa tiene su función. Cada etapa tiene su belleza. Tal vez ahora estás en una fase de construcción silenciosa. Y las construcciones sólidas llevan tiempo. No te apresures solo porque otros parecen estar corriendo. No todos los que corren van en la dirección correcta. Y no todos los que parecen estar adelante realmente están en paz. Tu vida no necesita impresionar a nadie. Necesita tener sentido para ti. Y tal vez el primer paso para aliviar ese cansancio sea dejar de competir y empezar a aceptar tu propio ritmo. No necesitas demostrar que eres mejor que alguien. Solo necesitas ser mejor que ayer. Y aún eso puede hacerse en pasos pequeños. Muy pequeños. A veces mejorar significa simplemente no rendirse. A veces mejorar significa seguir intentando incluso sin aplausos. Y eso ya es algo grande. Así que respira. Deja de mirar tanto hacia los lados. Mira hacia adentro. Pregúntate qué es lo que realmente quieres, no lo que se ve bonito en la vida de los demás. Porque cuando empiezas a vivir basado en lo que tiene sentido para ti, el cansancio disminuye. La comparación roba energía. La autenticidad la devuelve. Tal vez lo que necesitas ahora no es correr más rápido, sino simplemente caminar con más conciencia. A tu tiempo. A tu manera. Sin prisa. Sin competencia. Solo viviendo tu propio proceso. No estás atrasado. No perdiste el tren de la vida. Estás viviendo tu proceso, a tu tiempo. La comparación roba la paz. Y la paz es exactamente lo que más necesitas ahora. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Nadie fue hecho para soportarlo todo solo. A veces, el mayor acto de valentía es admitir que está siendo difícil. Y atravesar este territorio exige paciencia. Exige tolerar la incomodidad de no tener el control absoluto. Exige aceptar que algunas respuestas solo aparecen con el tiempo. Puede que estés intentando decidir algo importante. Puede que te estés preguntando si estás en el camino correcto, si tomaste las decisiones adecuadas, si deberías cambiarlo todo. Y esa presión por decidir perfectamente puede paralizarte. Pero tal vez no necesites la decisión perfecta. Tal vez solo necesites la decisión posible para este momento. Tal vez la vida está pareciendo sin sentido porque te desconectaste de ti mismo. Tanta presión, tantas expectativas, tantas exigencias, que olvidaste lo que realmente importa para ti. En algún momento, sin darte cuenta, empezaste a vivir en piloto automático. Despertar, cumplir tareas, resolver problemas, responder mensajes, pagar cuentas, cumplir plazos, y en medio de todo eso, tú fuiste quedando para después. Tus deseos quedaron para después. Tus sueños quedaron para después. Tu descanso quedó para después. Y cuando vives así durante mucho tiempo, algo empieza a vaciarse por dentro. No es que tu vida esté necesariamente mal. Es que tal vez ya no está alineada con quien eres hoy. Las personas cambian. Tú cambiaste. Tus prioridades cambiaron. Pero quizás sigues intentando encajar tu versión actual en decisiones que pertenecen a un tú antiguo. Y eso cansa. Cansa sostener una imagen que ya no representa lo que sientes.
Cansa mantener compromisos que ya no tienen sentido. Cansa sonreír cuando por dentro hay confusión. A veces el vacío que sientes no es falta de propósito, es exceso de ruido. Ruido de opiniones ajenas. Ruido de comparaciones. Ruido de expectativas familiares. Ruido de estándares que crees que deberías cumplir. Y cuanto más ruido externo existe, más difícil se vuelve escuchar tu propia voz. Tal vez ya ni sabes qué quieres realmente. Porque durante tanto tiempo te preguntaste qué esperan de mí, que olvidaste preguntarte qué espero yo de mí mismo. Y esa desconexión es silenciosa. No ocurre de una sola vez. Se va acumulando. Un día ignoras un sentimiento. Al siguiente aceptas algo que no querías aceptar. Después te convences de que no tienes elección. Y cuando te das cuenta, estás viviendo una vida que funciona, pero no vibra. Que es estable, pero no emociona. Que es segura, pero no inspira. Y eso crea un cansancio profundo. Porque el ser humano necesita sentido. Necesita sentir que camina hacia algo que toca su alma, no solo que llena espacios en el calendario. Tal vez estás cansado porque hace mucho que no te preguntas qué te hace sentir vivo. Que despierta tu curiosidad. Que haría que despertaras con brillo en los ojos. Y no tiene que ser algo grandioso. A veces es algo simple. Un hobby abandonado. Una conversación honesta que vienes postergando. Un pequeño cambio que tienes miedo de hacer. La desconexión ocurre cuando te abandonas para mantener todo funcionando a tu alrededor. Aprendes a ser fuerte para todos, disponible para todos, responsable de todo, menos de ti. Y poco a poco empiezas a sentir que vives para cumplir expectativas, no para expresar quién eres. Tal vez elegiste una carrera para agradar a alguien. Tal vez mantuviste una relación por miedo a estar solo. Tal vez seguiste un camino porque parecía el más seguro. Y no hay culpa en eso. Todos nosotros, en algún momento, tomamos decisiones basadas en lo que parecía correcto en ese instante. Pero llega un momento en que el corazón empieza a pedir revisión. Empieza a cuestionar. Empieza a inquietarse. Y esa inquietud no es debilidad. Es conciencia despertando. Es tu esencia intentando hablar contigo. El problema es que muchas veces ignoramos esas señales. Porque cambiar asusta. Porque reevaluar duele. Porque admitir que algo ya no está alineado exige valentía. Entonces seguimos empujando. Seguimos fingiendo que todo está bien. Seguimos ocupando cada minuto del día para no enfrentar el silencio. Pero el silencio revela. Muestra lo que estamos evitando. Y tal vez por eso, cuando finalmente te detienes, el cansancio llega con fuerza. Porque ahí, sin distracciones, te das cuenta de cuánto te alejaste de ti mismo. Te das cuenta de que ya no sabes exactamente qué te gusta. Que perdiste contacto con tus propias emociones. Que estás reaccionando más de lo que estás eligiendo. Y eso crea una sensación de vacío difícil de explicar. No es tristeza pura. No es un fracaso evidente. Es una ausencia. Una sensación de estar físicamente presente, pero internamente distante. Como si estuvieras observando tu propia vida desde afuera. Pero esa desconexión no es permanente. Es una invitación. Un llamado a volver hacia adentro. A preguntarte, con honestidad, qué sientes realmente. Qué deseas realmente. Que ya no quieres más. Y tal vez el primer paso no sea cambiarlo todo. Tal vez sea simplemente empezar a prestar atención. Atención a las pequeñas cosas que te incomodan. Atención a las pequeñas cosas que te alegran. Atención a las conversaciones que te drenan. Atención a las actividades que te energizan. Empiezas a reconectarte cuando comienzas a observarte sin juicio. Sin culparte por sentir lo que sientes. Sin presionarte para tener respuestas inmediatas. Reconectarte no es reinventarte de la noche a la mañana. Es reaprender a escucharte. Es recuperar intimidad contigo mismo. Es permitirte decir esto ya no tiene sentido para mí sin sentirte egoísta. Porque no es egoísmo buscar alineación. Es madurez. Tal vez la vida parece sin sentido ahora porque estás en una transición interna. Entre quien fuiste y quien te estás convirtiendo.
Y las transiciones son confusas. Desordenan certezas. Desarman estructuras antiguas. Pero también crean espacio para algo más verdadero. Tal vez estás exactamente en el punto donde necesitas estar para comenzar esa reconexión. Y eso no exige prisa. Exige presencia. Exige pequeñas decisiones conscientes. Exige valentía para ajustar el rumbo cuando sea necesario. La vida cobra sentido cuando vuelves a participar en ella activamente, en lugar de solo sobrevivir a los días. Y esa participación comienza dentro. Comienza cuando decides que tu voz interna merece ser escuchada. Que tus sentimientos merecen atención. Que tu esencia merece espacio. Tal vez lo que falta no es fuerza, ni capacidad, ni oportunidad. Tal vez falta alineación. Y la alineación no se encuentra corriendo más rápido. Se encuentra deteniéndose lo suficiente para escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía bien? ¿Cuándo fue la última vez que respiraste profundo sin prisa? ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste de verdad? No pienses en cambiar toda tu vida ahora. No pienses en resolver todos los problemas de una sola vez. Piensa solo en hoy. Solo en este momento. Solo en el próximo paso. A veces, sobrevivir al día ya es una gran victoria. Levantarte de la cama cuando todo parece pesado ya es valentía. Seguir respirando cuando el corazón duele ya es fuerza. No necesitas tener todas las respuestas ahora. No necesitas saber exactamente hacia dónde estás yendo. Muchas veces, el camino solo se vuelve claro mientras caminas. Existe una presión silenciosa en la sociedad que dice que ya deberías tener todo definido. Que deberías tener un plan sólido, metas detalladas, seguridad absoluta sobre el futuro. Pero la verdad es que casi nadie tiene toda esa certeza. La mayoría de las personas está improvisando mientras aprende. Está descubriendo mientras vive. Está ajustando la ruta mientras avanza. Solo que no todos lo admiten. Entonces miras a tu alrededor y piensas que eres el único que está perdido. Pero no lo eres. Estar en duda no es señal de fracaso, es señal de crecimiento. Porque solo cuestiona quien está evolucionando. Solo siente incertidumbre quien está expandiendo sus propios límites. Si estuvieras completamente cómodo, tal vez estarías estancado. La duda, muchas veces, es el territorio entre la versión antigua de ti y la próxima versión que todavía se está formando. Tal vez solo necesites la próxima decisión posible. Pequeña, simple, viable. El futuro no se revela de una sola vez. Se revela por partes. Como una carretera envuelta en niebla, no ves el destino final, pero ves algunos metros hacia adelante. Y eso es suficiente para continuar. La ansiedad quiere garantías. Quiere previsibilidad. Quiere control total. Pero la vida rara vez funciona así. Se construye con intentos, ajustes, aprendizajes y nuevos intentos. Aprendes más caminando que esperando una claridad absoluta. Y tal vez lo que te está cansando es ese intento de resolver toda tu vida mentalmente antes de vivirla en la práctica. Intentas prever todos los escenarios, evitar todos los errores, eliminar todos los riesgos. Pero vivir implica riesgo. Elegir implica la posibilidad de equivocarse. Y equivocarse no significa destruirlo todo. Significa recalcular. Significa aprender algo que no sabrías de otra manera. No necesitas acertar todo a la primera. No necesitas tener un mapa completo. A veces la confianza nace precisamente después de dar el primer paso, incluso con miedo. La claridad no es un requisito previo para comenzar. Muchas veces es consecuencia del movimiento. Cuando actúas, aprendes. Cuando experimentas, descubres lo que te gusta y lo que no. Cuando intentas, entiendes tus límites y tus capacidades reales. Esperar una certeza absoluta puede mantenerte detenido demasiado tiempo. Y mientras esperas la seguridad total, la vida sigue pasando. Tal vez estás en un momento en el que todo parece incierto: relaciones, carrera, identidad, propósito. Y eso asusta. Pero también significa que estás vivo. Que todavía estás eligiendo. Que todavía estás en proceso.
El peligro no está en la incertidumbre. Está en la renuncia silenciosa a intentar por miedo a equivocarte. No necesitas saber quién serás dentro de 10 años. Solo necesitas decidir quién quieres ser hoy. ¿Más honesto? ¿Más valiente? ¿Más amable contigo mismo? Esas pequeñas decisiones moldean el futuro mucho más que los planes rígidos. Tal vez te estás exigiendo respuestas que el tiempo aún no ha traído. Y está bien. Algunas cosas solo tienen sentido después de que pasan. Algunos dolores solo revelan propósito después de cicatrizar. Algunas decisiones solo muestran su valor después de madurar. La vida no es una ecuación exacta. Es orgánica. Cambia. Tú cambias. Tus deseos cambian. Y eso no es señal de inestabilidad. Es señal de crecimiento. Permítete no saberlo todo. Permítete explorar. Permítete probar caminos. Permítete cambiar de opinión. No hay fracaso en ajustar la ruta. Hay madurez en reconocer cuando algo ya no encaja contigo. Tal vez la respuesta que buscas no esté en pensar más, sino en experimentar más. Hablar con personas diferentes. Aprender algo nuevo. Dar ese paso que vienes postergando. Aunque sea pequeño. Aunque sea imperfecto. Porque cada movimiento revela algo. Cada experiencia enseña algo. Y poco a poco, lo que parecía confuso empieza a tomar forma. No de manera mágica, sino construida. Construyes claridad viviendo. Construyes confianza actuando. Construyes dirección caminando. Y si hoy no sabes exactamente hacia dónde vas, está bien. Mientras estés dispuesto a seguir avanzando. El camino no necesita estar completamente iluminado. Basta con que haya luz suficiente para el próximo paso. Y esa luz muchas veces nace de la decisión simple de no detenerte. Las emociones son olas. Vienen, crecen, parecen gigantes, pero luego disminuyen. Lo que sientes hoy no es permanente. Aunque parezca eterno, no lo es. Cuando estamos en medio de una emoción intensa, especialmente de las más difíciles, nuestra mente intenta convencernos de que eso va a durar para siempre. La tristeza dice que nunca se irá. La ansiedad dice que nunca volverás a sentir paz. El desánimo dice que nada volverá a entusiasmarte. Pero las emociones no son sentencias definitivas. Son movimientos internos. Son respuestas de tu cuerpo y de tu mente a algo que viviste, pensaste o temiste. Piensa en el mar. Cuando estás en la orilla y ves una ola formándose, parece ganar fuerza, crecer, avanzar con intensidad. Si estás dentro de ella, incluso puedes sentir que te va a derribar para siempre. Pero ninguna ola permanece en su punto más alto. Ninguna ola se queda congelada en la cima. Inevitablemente rompe. Pierde fuerza. Regresa al mar. Así también son tus sentimientos. El problema es que, cuando estás en el centro de una ola emocional, tu percepción se distorsiona. Crees que ese dolor define toda tu realidad. Crees que ese momento difícil es la totalidad de tu vida. Y no lo es. Es solo una fase dentro de algo mucho más grande. Tal vez hoy estás en una marea agitada. Tal vez estás atravesando una serie de días pesados. Tal vez sientes que no puedes respirar bien por la presión. Pero eso no significa que el mar entero será siempre así. La vida está hecha de mareas. Hay momentos de calma y hay momentos de tormenta. Y ninguno de ellos dura para siempre. Es importante entender esto porque, cuando crees que el dolor es permanente, pierdes la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza, pierdes energía para continuar. Pero cuando entiendes que las emociones son temporales, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra la ola y empiezas a aprender a atravesarla. Porque luchar contra el mar solo aumenta el desgaste. Aceptar que esa emoción está ahí, reconocer que existe, respirar mientras pasa, eso reduce su intensidad. No significa que te guste lo que estás sintiendo. Significa que entiendes que eso no es tu identidad. No eres tu tristeza. No eres tu ansiedad. No eres tu miedo. Estás sintiendo esas cosas. Y sentir es diferente a ser. Muchas veces el sufrimiento aumenta porque intentas bloquear lo que sientes.
Finges que estás bien cuando no lo estás. Ignoras el malestar. Te distraes a cualquier costo. Pero las emociones ignoradas no desaparecen. Se acumulan. Y cuando se acumulan, regresan con más fuerza. Permitirte sentir es parte del proceso de sanar. Es como dejar que la ola rompa naturalmente en lugar de intentar sostenerla con las manos. ¿Te has dado cuenta de que ningún estado emocional en tu vida ha sido permanente? Ya hubo momentos en los que creíste que nunca volverías a sonreír, y, aún así, el tiempo pasó y algo cambió. Ya hubo días en los que parecía imposible continuar. Y continuaste. Ya hubo etapas en las que todo parecía perdido. Y, de alguna manera, algo cambió. La memoria tiende a suavizar los dolores pasados, pero fueron intensos mientras duraron. Y aún así, pasaron. Eso significa que lo que sientes hoy también va a pasar. Tal vez no mañana. Tal vez no a la velocidad que quisieras. Pero pasará. El cerebro humano es adaptable. El corazón humano es resiliente. Tienes una capacidad interna de recuperación que a veces ni siquiera percibes. Lo que ahora parece insoportable puede convertirse en aprendizaje mañana. Lo que hoy es caos puede transformarse en claridad en el futuro. Y esa perspectiva cambia la forma en que enfrentas el presente. En lugar de preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esto?, tal vez puedas preguntarte ¿qué está intentando mostrarme esta emoción? Porque las emociones no surgen de la nada. Llevan mensajes. A veces la tristeza revela algo que necesita cerrarse. A veces la ansiedad revela algo que necesita organizarse. A veces el cansancio revela algo que necesita desacelerarse. Cuando empiezas a escuchar tus emociones en lugar de combatirlas, te vuelves más consciente de ti mismo. Y la conciencia reduce el sufrimiento innecesario. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de comprender que forma parte del movimiento de la vida. Así como el mar no está hecho solo de aguas tranquilas, tú tampoco estás hecho solo de sentimientos ligeros. Pero el mar sigue existiendo después de la tormenta. Y tú también seguirás. Tal vez hoy estés en la cima de la ola y todo parezca inestable. Pero sujétate. Respira. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Dale tiempo al tiempo. Permite que la marea baje. Porque bajará. Siempre baja. Y cuando el agua se calma, te das cuenta de que sobreviviste a algo que parecía más grande que tú. Y eso fortalece. Cada ola atravesada aumenta tu resistencia emocional. Cada tormenta superada construye más confianza interna. Empiezas a darte cuenta de que eres más fuerte de lo que imaginabas. Que soportas más de lo que creías. Que sientes profundamente, pero también te recompones profundamente. Las emociones son movimiento. Y movimiento significa que nada está congelado. Ni el dolor, ni el miedo, ni el desánimo. Todo está en flujo. Incluso tú. Y si todo está en flujo, siempre existe la posibilidad de cambio. Hoy puede estar pesado. Mañana puede estar más ligero. Y aunque mañana todavía no sea perfecto, puede estar un poco mejor. Y a veces, un poco mejor ya es suficiente para continuar. Tal vez estás cargando culpas antiguas. Decisiones que te hubiera gustado tomar de otra manera. Palabras que no deberían haber sido dichas. Pero hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías en ese momento. Perdónate. No porque hayas sido perfecto, sino porque estás aprendiendo. Crecer duele. Evolucionar duele. Pero quedarse quieto también duele. Tal vez estás cansado porque sientes que haces mucho por los demás y recibes poco a cambio. Y eso crea un vacío. Pero aprende algo importante. No puedes controlar lo que los demás ofrecen, solo lo que tú decides seguir dando. Cuando te entregas demasiado sin reconocer tus propios límites, empiezas a vaciarte. Al principio parece noble. Parece generoso. Parece correcto estar siempre disponible, siempre listo para ayudar, siempre dispuesto a comprender. Pero con el tiempo, si esa entrega no es equilibrada, comienza a pesar. Respondes mensajes incluso cuando estás agotado. Escuchas problemas cuando ya estás sobrecargado. Resuelves situaciones que ni siquiera eran tu responsabilidad.
Y poco a poco, te pones en segundo plano. El problema no es ayudar. El problema es abandonarte para ayudar. Existe una gran diferencia entre generosidad y autoanulación. Y tal vez, sin darte cuenta, cruzaste esa línea. Empiezas a sentir que solo te recuerdan cuando necesitan algo. Que tu presencia es solicitada, pero tu dolor ignorado. Que tu esfuerzo es esperado, pero no reconocido. Y eso duele. Porque todo ser humano necesita sentirse valorado. Necesita sentir que su entrega tiene reciprocidad. No necesariamente en la misma medida exacta, pero sí en la intención, en el cuidado, en el respeto. Cuando eso no ocurre, nace el resentimiento. Un resentimiento silencioso que quizá ni siquiera admites en voz alta. Empiezas a preguntarte por qué siempre eres tú quien llama primero. ¿Por qué siempre eres tú quien cede? ¿Por qué siempre eres tú quien comprende? Y esa repetición desgasta. Pero hay una verdad difícil de aceptar. Muchas veces, las personas se acostumbran al patrón que tú estableces. Si siempre dices que sí, aprenden que siempre estarás disponible. Si nunca expresas tus límites, aprenden que no tienes límites. No necesariamente porque tengan mala intención, sino porque así funciona el comportamiento humano. Las personas se adaptan a lo que permites. Y tal vez lo que te está cansando no sea solo la falta de reciprocidad, sino la dificultad de decir no. Decir no da miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder a alguien. Miedo a parecer egoísta. Pero decir sí a todo también tiene un precio. Y ese precio, muchas veces, es tu propia paz. Empiezas a sentir que vives para atender necesidades ajenas mientras las tuyas se acumulan en un rincón. Tus deseos postergados. Tu descanso ignorado. Tu salud emocional descuidada. Y nadie lo nota, porque por fuera sigues funcionando. Sigues resolviendo. Sigues sonriendo. Pero por dentro hay un cansancio profundo. Un cansancio de ser fuerte para todos. Un cansancio de ser apoyo constante. Un cansancio de nunca ser prioridad. Tal vez necesitas entender que poner límites no es alejar a las personas. Es enseñar cómo deseas ser tratado. Es comunicar que tu energía también es valiosa. Que tu tiempo también importa. Que tus sentimientos también merecen espacio. No se trata de dejar de ayudar. Se trata de ayudar sin lastimarte. De contribuir sin destruirte. Cuando empiezas a establecer límites saludables, ocurre algo interesante. Algunas personas se alejan. Y eso duele. Pero también revela quién estaba allí por la relación y quién estaba allí por conveniencia. Y aunque esa percepción sea incómoda, también es liberadora. Porque empiezas a construir vínculos más equilibrados. Relaciones donde hay intercambio, no solo consumo emocional. Tal vez aprendiste, a lo largo de la vida, que necesitabas ser útil para ser amado. Que necesitabas resolver problemas para ser valorado. Que necesitabas ser fuerte para ser respetado. Y ese patrón pudo haberse vuelto automático. Ayudas incluso antes de que te lo pidan. Asumes responsabilidades antes de que te las den. Anticipas necesidades que ni siquiera son tuyas. Y lo haces esperando, en el fondo, reconocimiento, gratitud, reciprocidad. Pero cuando esa expectativa no se cumple, el vacío crece. Entonces te sientes usado. Invisible. Desgastado. Tal vez es hora de resignificar la forma en que te entregas. Puedes seguir siendo generoso, pero de manera consciente. Puedes preguntarte, ¿realmente puedo hacer esto ahora? ¿Tengo energía para esto? ¿Lo estoy haciendo por elección o por miedo? Esas preguntas lo cambian todo. Porque devuelven la responsabilidad a ti. Y cuando asumes la responsabilidad sobre tu propia energía, dejas de esperar que los demás adivinen tus límites. Empiezas a comunicarlos. Con calma. Con firmeza. Sin agresividad. Y eso no te vuelve egoísta. Te vuelve maduro. Existe una diferencia entre egoísmo y autopreservación. El egoísmo ignora al otro. La autopreservación se respeta a sí misma. Y tú tienes derecho a respetarte. Tienes derecho a descansar. Tienes derecho a no resolverlo todo.
Tienes derecho a no estar disponible todo el tiempo. Si a alguien le molestan tus límites saludables, tal vez el problema nunca fue tu falta de entrega, sino el exceso de ella. Tal vez el cansancio que sientes sea una señal de que es momento de ajustar la forma en que te posicionas en las relaciones. No con rabia, no con culpa, sino con conciencia. Porque cuando empiezas a valorarte, enseñas a los demás a hacer lo mismo. Y cuando dejas de agotarte intentando agradar a todo el mundo, algo sorprendente sucede. Te queda energía para cuidarte, para invertir en tus sueños, para descansar sin culpa, para vivir con más equilibrio. Y el vacío empieza a disminuir. Porque dejas de esperar validación externa para reconocer tu propio valor. Entiendes que tu bondad es una elección, no una obligación. Y cuando es elección, es ligera. No pesa. No duele. No agota. Tal vez no necesites dar menos. Tal vez necesites dar de manera diferente. De forma que, al final del día, aún quede algo dentro de ti. Algo que no haya sido completamente drenado. Porque tú también mereces recibir. Mereces cuidado. Mereces apoyo. Mereces ser escuchado. Y cuando aprendes a equilibrar eso, el cansancio disminuye. No porque las personas hayan cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste la forma en que te posicionas. Y eso lo transforma todo. Descansar no es rendirse. Pausar no es fracasar. Si estás cansado, tal vez no sea el final. Tal vez sea solo una señal de que necesitas reorganizar tu energía. Sobrevivir a los días difíciles ya es una prueba de fortaleza. Incluso cuando nadie lo ve. Incluso cuando nadie aplaude. Mientras estés aquí, respirando, existe posibilidad. Existe oportunidad de cambio. Existe espacio para comenzar de nuevo. No estás atado a una única versión de ti mismo. Puedes cambiar. Puedes aprender. Puedes decidir diferente mañana. Solo necesitas dar el próximo paso. No 10. No 100. Solo el próximo. El cansancio, a veces, es una señal de desalineación. Tal vez estás viviendo una vida que ya no encaja con quien te estás convirtiendo. Este momento difícil no es el capítulo final de tu historia. Es solo un fragmento. Y ningún libro está hecho solo de capítulos felices. No necesitas ser extraordinario todos los días. No necesitas demostrar nada a nadie. A veces, simplemente existir ya es suficiente. Nada de lo que sientes ahora es en vano. Todo dolor enseña algo. Toda etapa difícil fortalece algo dentro de ti. Sé amable contigo mismo. ¿Le hablarías a alguien que amas con la dureza con la que te hablas a ti? Entonces, ¿por qué aceptas esa dureza interna? Tú importas. Incluso cuando te sientes invisible. Incluso cuando sientes que nadie percibe lo que estás enfrentando. No te define cuánto caíste, sino cuántas veces decidiste continuar. No necesitas tenerlo todo resuelto para merecer paz. No necesitas estar en la cima para tener valor. Continúa. Solo continúa. Un día a la vez. Un paso a la vez. Tu historia aún no ha terminado. Y tal vez los capítulos más hermosos todavía se están escribiendo.